Continuando con la prevención y control de enfermedades, toca el turno a la diabetes mellitus, la cual es una enfermedad grave, crónica, que se desencadena cuando el páncreas no produce la suficiente insulina para regular el azúcar en sangre, o bien cuando el organismo no puede utilizar con eficiencia la insulina que produce. La diabetes tipo 2 es la que más se observa comúnmente en adultos mayores, pero se observa cada vez más en niños, adolescentes y adultos jóvenes por el incremento en los niveles de obesidad, sedentarismo y una dieta inadecuada. Tanto en la diabetes tipo 1 como en la tipo 2, diversos factores ambientales y genéticos pueden resultar en la pérdida progresiva de la función o bien del número de células beta que se manifiesta clínicamente como una hiperglucemia. Una vez que la hiperglucemia aparece, los pacientes con cualquier forma de diabetes se encuentran en riesgo de desarrollar las mismas complicaciones crónicas, aunque las tasas de progresión pueden diferir. La hiperglucemia, a largo plazo, puede provocar un gran daño en diversos órganos del cuerpo, llevando al desarrollo de diversas complicaciones que ponen en peligro la vida, como enfermedades cardiovasculares, neuropatías, nefropatías, enfermedades oculares que pueden llevar a retinopatía o ceguera. Por el contrario, si se logra un manejo adecuado de la diabetes, estas complicaciones pueden ser retrasadas o prevenibles. La diabetes tipo 2, previamente conocida como diabetes no insulino dependiente o diabetes del adulto, representa entre el 90 y 95% de todos los casos. Esta forma engloba a los individuos que tienen una deficiencia de insulina relativa y que presentan resistencia periférica a la misma, al menos de inicio y muy comúnmente durante el resto de su vida, no necesitan tratamiento con insulina para sobrevivir. Existen diversas causas de diabetes tipo 2, aunque no se conocen con exactitud la etiología específica. No ocurre una destrucción autoinmune de células beta y los pacientes no tienen alguna otra causa conocida de diabetes. La mayoría de estos pacientes presentan sobrepeso u obesidad. El exceso de peso causa por sí mismo un grado de resistencia a la insulina. Los pacientes con diabetes que no tienen sobrepeso u obesidad pueden tener un incremento en el porcentaje de grasa corporal distribuida predominantemente en la región abdominal. Se han descrito múltiples factores de riesgo. Dentro de los más importantes están la presencia de la diabetes mellitus familiar en primer grado, así como cursar con hipertensión arterial, sedentarismo, un índice de masa corporal mayor de 25, una circunferencia abdominal mayor de 102 centímetros en hombres y 88 en mujeres. El padecer esta entidad aumenta el riesgo de presentar complicaciones como cardiopatías y accidente vascular cerebral hasta en un 50%. Las neuropatías, que combinadas con la reducción de flujo sanguíneo, incrementan el riesgo de padecer pie diabético o bien úlceras plantares o hasta amputaciones en sus últimas instancias, afectando a
un cerca de 50% de estos pacientes diabéticos. La retinopatía diabética afecta en un periodo de 15 años al 2% de estos pacientes, ocasionando ceguera. Y por último, un 10% solo sufre deterioro visual. Y una de las entidades más deleterias que tiene nuestro país es la insuficiencia renal crónica, que afecta de un 10 al 20% de estos pacientes. La diabetes mellitus tipo 2 se encuentra entre las primeras 10 causas de muerte a nivel mundial, siendo una causa frecuente de discapacidad en la población joven económicamente activa, empobreciendo a las familias y reduciendo la tasa de esperanza de vida. Este es uno de los principales motivos de esta plática, el hablar de la prevención. Según la Organización Mundial de la Salud, las complicaciones reportadas por diabetes son múltiples. El impacto-beneficio de un tratamiento adecuado, como es la dieta saludable, la actividad física regular, el mantener un peso corporal normal y el evitar consumo de tabaco así como de alcohol, retrasan la aparición de la diabetes. Un aspecto importante a tomar en cuenta es el riesgo para algunos grupos étnicos, como somos los mexicanos, en el área de los latinos. Cerca del 50% de los adultos con diabetes no realizan ninguna medida preventiva para retrasar o evitar complicaciones, siendo la inversión en la atención y manejo de estas en los pacientes de diabetes mellitus tipo 2 alrededor de 68.600 millones de pesos en nuestro país. Lo que viene siendo el tamizaje o una prevención de la diabetes mellitus tipo 2 nos la menciona la Guía de Práctica Clínica IN 718 en su revisión del año 2018, Diagnóstico y Tratamiento Farmacológico de la Diabetes mellitus tipo 2, en el cual nos dice que una evidencia del tipo 2 es el estudio FINRISK, el cual tiene una alta especificidad hasta del 59.7 para diagnóstico de la diabetes tipo 2. Este test se recomienda utilizarlo como un tamizaje de detección de riesgo en todo paciente con múltiples factores. Y por último, como punto de buena práctica, se sugiere a la vez igualmente realizar una determinación de azúcar en ayunas a todos aquellos pacientes que lleguen a tener una escala de FINRIX arriba de 12. ¿Qué es la escala de FINRIX dentro de la detección o tamizaje de diabetes tipo 2? Son 8 preguntas para conocer el riesgo de diabetes. Y tenemos que esta escala es una de las herramientas más sencillas y eficaces para prevenir la diabetes tipo 2. Se trata de un instrumento útil y válido para detectar el riesgo para desarrollar diabetes e identificar a personas con diabetes no conocida. Además, puede ser la base de una intervención educativa o bien un refuerzo de conductas preventivas para las personas en riesgo. La diabetes mellitus es una alteración en la que los estilos de vida es clave. En cualquier caso, siempre habrá que tener presentes que también intervienen factores que no se pueden modificar, como son el género, la edad o la predisposición genética. Pero al mismo tiempo, existen otras condicionantes que sí son modificables y que pueden disminuir de manera importante el riesgo de desarrollar alteraciones metabólicas. Entre 7 y 8 casos
de diabetes mellitus se podría evitar siguiendo un adecuado estilo de vida, entre los que destacan alimentación saludable y una adecuada práctica de actividad física. El cuestionario Finrich aborda 8 cuestiones claves que determinan en mayor o menor medida el riesgo. Y estos son, aquí tenemos edad, existe un diagnóstico previo de alguna comorbilidad, padece hipertensión arterial, cuál es su índice de masa corporal, cuál es su nivel de medida de la cintura, si ha tenido usted alguna determinación de azúcar arriba de 100, si se le ha detectado alguna otra comorbilidad, lo cual nos da un puntaje total que si son menos de 7 puntos es un riesgo bajo. A todo aquel que presente arriba de entre 7 y 14 puntos se les tendrá que hacer otra determinación específica para poder llegar a una conclusión que este paciente puede ser un diabético conocido. En un estudio realizado por médicos familiares del Seguro Social en el año 2018, demostraron que 295 pacientes estudiados sin diagnóstico de diabetes de manera aleatoria y que por alguna sugerencia médica se les realizó el test y se encontró con que menos de 7 puntaje, el riesgo fue de 28.6 pacientes. Un 32% de estos pacientes estudiados presentaron entre 7 y 11 puntos, siendo un riesgo ligeramente elevado. El 19.14 presentaron un puntaje de entre 12 y 14. Y ya un puntaje alto, arriba de 15 y hasta 20, lo cual representa un riesgo alto o bien muy alto, fueron entre el 16.94 y el menos para el riesgo muy alto, 2.99, lo que significa que de un 100% de pacientes, el 3% presentaba alto riesgo de ser diabético. Como pueden ver, el diagnóstico a través del tamizaje con esta prueba puede ser, pues, de muy alta especificidad, así como considerar la toma de la glucosa en ayuno como un estándar de oro para su diagnóstico. Y esta herramienta, pues, es una herramienta que es aplicable para la población mexicana de una manera práctica, sencilla, rápida, no invasiva, económica, y que la podemos utilizar en todos nuestros pacientes, en nuestros familiares y con uno mismo. Los criterios de la Asociación Americana para la Diabetes nos dicen que la glucosa normal debe de ser menor de menos de 100 miligramos por decilitro. Una glucosa alterada en ayuno puede considerarse arriba de 100 miligramos por decilitro, o bien ser prediabético. Pero ya arriba de 126 miligramos por decilitro en ayunas se puede considerar como diabético. Debemos entender que esto es un tamizaje,
no es una conducta ya de evaluación o de clasificación de diabético, puesto que existen otros factores como pueden ser la curva de tolerancia a la glucosa o la hemoglobina glucosidada. Pero ello ya nos hablaría de un buen control de un paciente diabético. Por lo tanto, como medidas de prevención, podemos considerar mantener al peso adecuado en un índice de masa corporal menor de 25. Buenos hábitos higiénico-dietéticos. Evitar el abuso de alcohol y tabaco. Realizar ejercicio en forma regular. La detección oportuna de comorbilidades, dislipidemias, hipertensión, etc. Y un factor que no es modificable, como son los antecedentes familiares, por lo que debemos de estar siempre alertas a la aparición ante algún signo o síntoma. Ya para terminar, en lo que es el control de la diabetes propiamente dicho, debemos de considerarlo como un estilo de vida o rutina diaria, siendo sus objetivos mantener los niveles de azúcar en sangre en límites recomendados. Obviamente esto implica pues un gran compromiso de parte del enfermo, del diabético, estar consciente de ello, la importancia que representa eh, este control y el compromiso que le significa. Dentro de los factores determinantes para un buen control de la diabetes tenemos la alimentación, la cual debe de ser saludable y que es la piedra angular para una vida sana, con o sin diabetes. Pero ya una vez que el diabético debe de estar bajo control, saber que cualquier descontrol en su alimentación puede afectar los niveles de glucosa en sangre. No solamente es el tipo de comida que ingiere, sino también la manera, cuántas veces y las combinaciones de comidas que realizan. No seguir un plan de alimentación o bien comer demasiado o lo contrario, no comer lo suficiente y mucho menos no ajustar la dosis de medicamentos en su control diabético. El ejercicio, el cual es una actividad física que es muy importante en el plan de control de la diabetes. Cuando se realiza ejercicio, los músculos consumen la glucosa para obtener energía, de tal manera que la actividad física regula también, pues, toda la insulina que el cuerpo debe de controlar y de esta manera es más eficiente su consumo. Deben de realizarse ejercicio aeróbico 4 a 5 veces por semana, siendo de 45 minutos cada sesión. Estos factores trabajan juntos para reducir los niveles de glucosa en sangre. Cuanto más vigorosa sea la actividad física, más tiempo durará el efecto. Pero incluso en las actividades livianas, como son las tareas domésticas, jardinería, estar de pie por largos periodos, pueden mejorar los niveles de glucosa en sangre. Los medicamentos, como la insulina u otros hipoglicemiantes, están diseñados para reducir los niveles de glucosa en sangre, cuando la dieta y el ejercicio por sí solos no son suficientes para controlar los niveles de azúcar. Pero la eficacia de estos medicamentos también depende del momento y de la adecuada dosis que es dictada. Los medicamentos que se toman para otras enfermedades o adicciones también pueden ser un descontrol para la misma diabetes. Si no hay un control adecuado
de los niveles de azúcar en sangre y estarlos midiendo y estarlos reportando también puede ser motivo de un descontrol. Existen algunas enfermedades o comorbilidades, como algunos estados sépticos, bucales, renales, etcétera, que pueden también traer descontrol en el control de la diabetes. El consumo de alcohol, se sabe que el hígado normalmente libera azúcar almacenado para contrarrestar la caída de los niveles de glucosa en sangre. Pero si el hígado está ocupado metabolizando el alcohol, es posible que los niveles de azúcar en sangre no reciban la señal hepática que necesita. El alcohol puede provocar un bajo nivel de glucosa en la sangre poco después de beberlo y hasta 24 horas después. Asimismo, el tabaquismo, que ahora sabemos que es una de las causas de diabetes mellitus tipo 2. Las personas que fuman tienen mayor probabilidad de entre 40 y 50% más de porcentaje de presentar una diabetes que aquellos que no fuman. Y las personas que ya tienen diabetes y fuman tienen aún más posibilidades de tener complicaciones de tipo vasculares. Entre más cigarrillos se fumen, más alto es el riesgo de presentar algún tipo de complicación. Por último, el estrés, el cual libera hormonas que produce el cuerpo en respuesta a un estrés prolongado, igualmente puede aumentar el consumo de el nivel de azúcar en sangre, y esto pues traer una mayor o difícil control de los niveles de azúcar en sangre. Agradezco su atención.